El siguiente programa es de clasificación O. Opinión. El siguiente programa es un espacio contratado. Curiquingue TV no se responsabiliza por las participación del ingeniero Jorge Moreno, ex diputado nacional del extinto MPD. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted, mi estimado Juan Carlos. Un saludo cordial para toda su teleaudiencia. Me tiene a la orden. Vamos con los cortes de energía eléctrica y el discurso superfluo, vacuo, fútil, anodino, supino del chico de cartón. Cuando fue candidato, dijo lo siguiente, aseveró lo siguiente, de que el escollo en el Ecuador no es de generación eléctrica, sino únicamente de transmisión. Eso convenció a un electorado candoroso, ingenuo, y por qué no decirlo, hasta tonto. Su opinión, su palpitar, su reflexión, le escuchamos detenidamente. Por favor, don Jorge. Bueno, yo pienso que los cortes de energía eléctrica están al orden del día en este gobierno. Lo estuvieron en el gobierno anterior y así por el estilo sucesivamente. Una pena y una molestia para el país que el señor presidente de la República, que en campaña electoral hizo una cosa, ahora está haciendo una cosa totalmente diferente. Dijo que iba a controlar y bajar el precio de la electricidad y garantizaba el suministro de energía eléctrica, pero estamos viendo que eso no ha ocurrido. Al contrario, lo que está pasando es que sus promesas electorales no se han cumplido, sino que se las ha hecho al revés. Dijo que no iba a subir impuestos y subió el impuesto del IVA del 15%. Dijo que no iba a subir el precio de los combustibles y subió el precio de los combustibles, golpeando duramente la débil economía de la mayoría de los ecuatorianos. Entonces ahora está ocurriendo igual con la energía eléctrica. Ya nos anuncian que vienen barcazas y que van a tratar de suplir este dolor de cabeza que se origina en la contratación que hizo el gobierno de Rafael Correa para la construcción de dos centrales principales, la central de Coca-Cola Sinclair y la central de Troache Pilatón. Dos contrataciones que han estado viciadas de corrupción, de sobreprecios, y que encima de eso no funcionan como debían haber funcionado. Y eso se debe a que lamentablemente el gobierno de Rafael Correa no puso como primer punto en la contratación el manejo integral de las cuencas hidrográficas, tanto del Coca-Cola Sinclair cuanto del Troache Pilatón. Ese era un requisito indispensable, primario, para poder garantizar la provisión de energía eléctrica. Porque si no se hizo así, ya como está en este momento, la central eléctrica prácticamente al borde del derrumbe, porque está lleno, su espejo de agua está lleno de materiales y es incontenible. Esto a mediano o largo plazo va a significar una verdadera catástrofe. Y encima de eso, que técnicamente no se hizo el contrato como debió hacerse, se hizo con sobreprecio que ha determinado juicios de carácter penal sobre esa materia. Igual pasó en el caso del Troache Pilatón, que abarca las tres provincias de Pichincha, Cotopaxi y Santo Domingo de los Áchilas, en donde tampoco se hizo el manejo integral de la cuenca hidrográfica previamente, y encima de eso se hizo una construcción, una contratación dolosa que determinó el juicio penal contra Jorge Glass, que ahora está preso por ese caso, porque esa contratación solamente costaba 220 millones de dólares inicialmente, y luego de eso ellos lo contrataron por 760 millones de dólares iniciales, o sea, un 300% de sobreprecio, y que ahora ha subido a más de 1.000 millones de dólares.
y el Coca-Cola Center está ahí, parado, no funciona para nada. Consecuencia, vienen los cortes de luz como resultado de la corrupción y la irresponsabilidad, la incapacidad del gobierno de Rafael Correa primero, luego del gobierno de Lenín Moreno, posteriormente del gobierno de Guillermo Lasso y ahora del gobierno de Daniel Noboa. Todos ellos en conjunto son responsables de esta tragedia eléctrica que está viviendo el Ecuador. Los problemas de generación eléctrica, nos faltan aproximadamente 1000 kilovatios. Las barcazas que se contemplan ser compradas no podrán suplir las deficiencias y las carencias en cuanto a la generación eléctrica. Seguirá el déficit de energía. El déficit de energía es el equivalente a 7 barcazas. Su opinión, su palpitar, su reflexión, su concepto, por favor, don Jorge, le escuchamos detenidamente, por favor. En esto de las barcazas nuevamente está metido la corrupción, el negociado de los grandes empresarios que alquilan las barcazas y que están ligados al gobierno actual y al gobierno anterior y al antepasado. Entonces eso tiene que quedar muy claro. Lo que está fracasando es un esquema del Estado. Es el narcoestado fallido el que no funciona, porque ahora lamentablemente todas las empresas que son públicas, del sector público, estamos hablando del sector que maneja petróleos, que maneja electricidad, que maneja telecomunicaciones, por citar 3, han estado manejadas por estos gobiernos, particularmente el actual de Noboa, el anterior de Lasso y el anterior de Lenín Moreno, orientados a debilitar las empresas públicas para hacer un traspaso hacia las empresas privadas, y ahí viene el gran negociado. Entonces el problema está de fondo, es el Estado, es el narcoestado fallido que no funciona, que ha fracasado y que debe ser reemplazado urgentemente para poder tener solución a estos graves problemas del manejo de la energía eléctrica, de la energía petrolera, del sector minero, del sector de telecomunicaciones, que en este momento es un verdadero caos generalizado en el país. Electoralmente, los cortes de energía eléctrica que se vienen, le podría pasar la factura correspondiente al chico de cartón, minarle, diezmarle su credibilidad, su popularidad. Vamos a tener un presidente debilitado electoralmente. Le pregunto, ya que va a la reelección el chico de cartón, don Jorge, no hay certezas en el país. Tenemos un presidente neófito, desavisado, improvisado, sobre todo don Jorge. Evidentemente, el responsable principal de lo que está pasando ahora en el problema eléctrico es el presidente de la República, porque él es el que maneja el Estado, es el que maneja el gobierno. Que no me vengan aquí a tirar la pelotita por otro lado. Es el presidente de la República, Daniel Noboa Hacín. Y tomando en consideración que él ahora aspira a una reelección, que ya no se le va a poder dar legalmente hablando, debo indicarle a esta señora periodista, a la opinión pública, que la semana pasada yo ingresé una documentación en la Corte, en el Consejo Nacional Electoral, haciendo notar que ya no se puede registrar legalmente la candidatura del señor Daniel Noboa a la presidencia de la República por cuanto él ha incumplido el artículo 9 del reglamento de aceptación de candidaturas que el Consejo Nacional Electoral lo tiene vigente y que en varias ocasiones ellos han dicho muy claramente que tiene que cumplirse. ¿Y qué dice ese artículo? Que las personas que están lanzadas como precandidatos a la presidencia de la República tienen que aceptar su candidatura de manera legal en el seno del Consejo Nacional Electoral. Lo dice expresamente el artículo 9 y la disposición transitoria segunda vez del reglamento.
que tienen que ir al Consejo Nacional Electoral, a las oficinas de la Dirección Nacional de Partidos, y ahí proceder a oficializar la aceptación de su candidatura. Y eso no lo cumplió el señor presidente de la República. Él hizo una aceptación de su candidatura en el Hotel Barrio, lo cual es, legalmente hablando, no procede. De igual manera lo hizo el señor Henry Trumfle, que aceptó su candidatura en la ciudad de Guayaquil. Entonces, legalmente hablando, ellos ya no pueden registrar su candidatura presidencial. Y el Consejo Nacional Electoral está en la obligación de hacer cumplir lo que dice la ley, porque la lex, dura lex, sirve para todos, no es que para unos sí sirve y para otros no sirve. Aquí es el caso, por ejemplo, que otro precandidato que había ido, un señor José Serrano, correísta con Tomás, dijo que quería aceptar su candidatura a la presidencia por el Partido Centro Democrático en otro lugar que no sea el Consejo Nacional Electoral. Y el Consejo Nacional Electoral le negó el deprimido, diciendo que el reglamento vigente le obliga a él a ir al Consejo Nacional a hacer la aceptación. Y si eso es válido, como el diputado pues así, también es así que José Serrano no es candidato, precandidato. Eso también es válido para el señor Daniel Noboa, pues, y para el señor Henry Trumfle, que no cumplieron con el artículo. Por lo tanto, yo creo que estos señores ya no pueden ser candidatos, tendrán que su partido buscar otro candidato. Y si el Consejo Nacional Electoral no procede de acuerdo a ese reglamento que ellos mismos lo han impuesto, van a viciar de nulidad total las elecciones del 2025. Mire usted la gravedad de las cosas. Así que por ahí estamos. No podemos esperar nada, absolutamente nada, de este Consejo Nacional Electoral que responde a la más retrógrada, recalcitrante, rancia partidocracia. Ante ello, la ley no sirve absolutamente para nada, don Jorge. Hacen lo que les da la gana, simplemente, llanamente hablando, don Jorge. ¿Cómo puede ser posible? Vamos a los comicios respectivos con el mismo Consejo Nacional Electoral de la partidocracia. Están incluso en funciones prorrogadas, don Jorge. Yo he venido sosteniendo, mi estimado señor periodista, que este proceso electoral del 2025 es una nueva farsa, un nuevo fraude electoral para el pueblo ecuatoriano. Es una repetición de lo que pasó en las elecciones del 2017, que hubo fraude electoral a favor del señor Lenín Moreno, el candidato al correísmo, un apagón nacional increíble. Es la misma farsa electoral que se produjo en las elecciones del 2021, cuando con otro fraude electoral se eligió presidente, se nombró, o se impuso como presidente de la República al señor Guillermo Lazo, Banquero Lazo, que a los 2 años terminó viéndose totalmente cruzada, porque ambas elecciones de 2017 y 2021 dejaron gobiernos y Asamblea Nacional totalmente inútiles, unidos de corruptos, de incapaces. Y lo mismo ocurrió en las elecciones del 2023, con la muerte cruzada, en donde estuvo de por medio el vil asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, lo cual produjo un trastorno general y salió electo en esas circunstancias oscuras el actual presidente Daniel Noboa. Ahora va a ocurrir lo mismo. ¿Por qué razón? Porque el sistema democrático de esta llamada democracia que vivimos, que es una democracia de papel, que es una farsa, no vale, no funciona. Tenemos un sistema de partidos políticos que no son tales, no son partidos doctrinarios, organizados. Son Maquinarias electorales son los partidos políticos. Perdón por la interrupción. Maquinarias meramente electorales son los partidos políticos en el país. Y en muchos casos verdaderas bandas de delincuentes politiqueros que solamente tienen esos membretes para vender los puestos, cobrar dinero. Y en el caso de que llegaran alguna de estas representaciones en el Parlamento, en el gobierno, en los gobiernos provinciales, etcétera, es para ir a robar, como lo hemos visto.
Entonces este sistema electoral no vale, señores, no funciona. Esa misma partidocracia que nos impuso candidatos 2017, 2018, 2021, 2023, ahora nos impone nuevamente 16 binomios que han sido elegidos a dedo. Es una farsa decir que han sido elegidos democráticamente. No, son elegidos a dedo por los dueños de esos partidos, llamados partidos políticos. Y por lo tanto, eso también hay que tomar en cuenta que el 85% de ecuatorianos no cree en ninguno de los partidos políticos. El 85% de ecuatorianos los repudia. Y eso se está expresando ahora frente a estos binomios. Hay una encuesta reciente de Cedatos de hace pocos días atrás de esta semana, en donde dice que el 75% de ecuatorianos no están de acuerdo con ninguno de esos binomios y se inclinan por votar nulo, votar blanco, no votar por ninguno de esos binomios. Usted está patrocinando, auspiciando el voto nulo, don Jorge, le pregunto, como una alternativa viable para el país. Así es, porque en estas elecciones del 2025, señor periodista, van a haber dos posiciones políticas muy claras, dos, que quede muy claro esto. La otra posición de los 17 partidos de la partidocracia corrupta con sus binomios, que defienden el narcoestado fallido. Ninguno de ellos ha planteado el cambio de este narcoestado fallido. Todos ellos van, lo que quieren es administrarlo, nada más para sus intereses. Y la otra posición es la de nosotros, la mayoría del 75% de ecuatorianos, que no somos de ningún partido político, que queremos cambiar este narcoestado fallido. Y para ir a ese cambio de ese narcoestado fallido, hay dos etapas muy concretas. Primero, que gane el voto nulo en las elecciones de 2025, porque ganando el voto nulo, de acuerdo al Código de la Democracia, se tienen que anular las elecciones. Eso ya ocurrió en las elecciones en Cali en 2021. Tuvieron que anular esas elecciones porque ganó el voto nulo de gente inconforme con esas candidaturas y con esa politiquería. Ahora hay que repetir eso a nivel nacional. Que gane el voto nulo, se anulan las elecciones y se tiene que convocar una asamblea constituyente del pueblo, como la venimos planteando nosotros, para que esa asamblea constituyente derogue la constitución de Montecristi, que es un fracaso total y que es la base jurídica de todo este estado fallido, y en base a eso, a esa derogatoria, se elabore una nueva constitución de la República para crear una nueva democracia, un nuevo poder, con un nuevo sistema de partidos políticos, con nuevas normas, sacando de todos esos puestos del Estado a toda esa caterva de funcionarios corruptos que están en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal Contencioso Electoral, en ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es un mamotreto que no sirve para nada bueno, que están metidos en la función judicial con jueces y fiscales corruptos, vendidos al narcotráfico, y así en otras instancias del poder público. Se necesita un cambio de voto, y la única manera, señores, es que no nos demos el voto a ninguno de estos candidatos que son los mismos. Muchos de ellos van a repetirse los mismos, las mismas caras, los mismos nombres, algunos casos cambiados de camisetas, que se van para un partido por aquí, otro por allá. Esto es una vergüenza, señores, y es hora de ponernos de pie, y es hora de no darles el respaldo a estos sinvergüenzas. Es una caterva de corruptos, de ladrones, de delincuentes, que han hundido al país, y tenemos en nuestras manos el voto. Démosles el voto nulo, total, para que esta gente ya se vaya a la casa o a la cárcel, algunos de ellos, y nosotros, la gente honesta, la gente sana, que no tenemos rabo ni paja, podamos unirnos en la frente de la unidad nacional para construir esa nueva democracia, ese nuevo Ecuador que merecemos. En la práctica, ¿es posible que gane el voto nulo? Pero claro, si en este momento el 75% no está de acuerdo con los candidatos, 70%. ¿Qué porcentaje, perdón, no le pude escuchar detenidamente, don Jorge? La encuesta de Cedatos, hace 8 días atrás, dice de manera
científica, estadística, que el 75% de ecuatorianos no está con ninguno de los binomios presidenciales presentados por la partidocracia. Que ese 75% manifiesta que va a votar nulo, va a votar blanco o no va a votar con ninguno de esos candidatos. Solo un 25% dice que va a votar por fulano, sultano, menano de estos binomios. Muchos de esos binomios que no tienen ni siquiera el 0,1%, señores. Es un repudio total. En esas condiciones, ¿cómo no podemos pensar en que pueda ganar el voto nulo? Pues para abrir una nueva circunstancia en la historia política del país. No nos queda otro camino, señores. El único instrumento que tenemos es ese voto nulo, el triunfo del voto nulo, para que se anulen las elecciones y se convoque la Asamblea Constituyente, que es la única vía para salir del infierno en que nos ha hundido esta partidocracia inmunda, corrupta, que debe ir al basurero en la historia con el voto del pueblo, el voto nulo del pueblo. Debemos ir hacia una Asamblea Nacional Constituyente con distintos actores políticos, sobre todo don Jorge. No podemos reproducir, no podemos reeditar los mismos vicios de la partidocracia. Así es, y nosotros tenemos ya la documentación, nuevamente la vamos a presentar ante la Corte Constitucional, en donde se establece que la Asamblea Constituyente no puede ser una repetición de esta vergüenza que llaman Asamblea Nacional. No, los candidatos no pueden ser lanzados por los mismos partidos del caos. Ahí se establece de manera clara que ninguno de los partidos políticos legales que están reconocidos por el Consejo Electoral podrán presentar candidatos para la Asamblea Constituyente del Pueblo. Ese ya es un primer paso, porque eso ya permitirá que entonces la designación de candidatos y la elección se haga de manera directa por parte de los diferentes sectores sociales. Hemos planteado, por ejemplo, que en las universidades y escuelas politécnicas o en el Consejo con los afiliados al IE, que haga un padrón electoral por todos los profesores, estudiantes, empleados y trabajadores de las universidades y escuelas politécnicas públicas y privadas del Ecuador, y ellos elijan a los asambleístas constituyentes. Asimismo, un padrón electoral para los 4 millones de afiliados al IES para que ellos elijan a sus representantes que vayan a defender su IES, que no siga en manos de estos ladrones, gobiernos corruptos. Entonces eso será una elección diferente. Y lo vamos a permítame anunciarle, mi estimado amigo, el 18 de septiembre vamos a tener aquí en la ciudad de Quito una reunión de varios dirigentes de todo el país, hombres y mujeres democráticos y patriotas que no pertenecemos a estos partidos políticos, para llevar adelante esta gran campaña por el triunfo del voto nulo. Es la única alternativa que nos queda, es la luz que está encendida al final del túnel, no hay otra. Si gana cualquiera de ellos, va a ser lo mismo, van a ir a lo mismo, son representantes de los mismos sectores de la oligarquía que ahora están ligados con este criminal narcotráfico internacional, y todos ellos están metidos en estos juicios penales de metástasis. Ahí está metido pues Correa, Jorge Blas, Doña Aliaga, todos ellos. En el otro caso, Luis de Toy, está metido pues el expresidente Guillermo Lazo, su cuñado Danilo Herrera, y el actual presidente Daniel Noboa, que fue el que hizo nombrar de ministro de Agricultura a este pillo llamado Bernardo Manzano, empleado de su padre, empleado de la bananera Noboa, que fue el que autorizó la construcción de pistas de aterrizaje en las bananeras y que autorizó la legalización de varias empresas exportadoras de ganado fantasmas que le mandaban el ganado con cocaína y siguen mandando hasta ahora. Si ahora el ministro de Agricultura, el cuñado del actual ministro de Agricultura, fue denunciado que se encontraron ahí con un cargamento de 200 toneladas de cocaína, señores, ¿y qué ha pasado? No dicen nada. Este es el problema. De tal manera que si queremos romper esto, señores, cargamento de droga por parte del hermano del ministro de Agricultura. Sin embargo, le pregunto lo siguiente:
¿Dónde carajo está la fiscal Diana Salazar Méndez? La fiscal Diana Salazar Méndez está llevando adelante juicios penales, y está bien, contra los responsables de Metástasis y un poco de Pulpo, pero no dice una palabra del caso de Troya. De tal manera que hay que verlo con toda claridad, ojo al piojo, como dice el dicho popular. ¿Por qué razón no se toman las medidas iguales a las que se toman con Metástasis en el caso de Troya, donde está involucrado el expresidente Guillermo Lazo, su cuñado Danilo Carrera, y también el actual presidente de la República? Que se aclare esto, que se aclare. Hay que respaldar las acciones positivas de la fiscal, pero hay que condenar y denunciar y rechazar las negativas como las que estoy señalando. Por lo pronto, el país merece un nuevo derrotero político, económico, social, institucional. Hay una desinstitucionalización rampante, ramplona en el Ecuador. ¿Cómo rescatar la institucionalidad? Le pregunto, don Jorge. Todo está resquebrajado en soletas, infortunadamente, desgraciadamente, lamentablemente, don Jorge. La forma de ir a una nueva institucionalización del Ecuador, que no se trata de rescatar la institucionalidad que está podrida, dañada, eso hay que botarlo a la basura, hay que crear una nueva institucionalidad. Y la única manera, trato de resumirlo en lo siguiente. Primero, vamos al triunfo del voto nulo 2025. Con ese triunfo del voto nulo, tienen que anularse las elecciones de acuerdo al Código de la Democracia. A renglón seguido, de manera inmediata, tiene que convocarse la Asamblea Constituyente del Pueblo en los términos que nosotros estamos planteando en la documentación a la Corte Constitucional. Dicen, que determina derogar la Constitución de Montecristi, elaborar una nueva Constitución para una nueva democracia en el Ecuador, declarar terminado el periodo de funcionarios de todos esos funcionarios corruptos de los diferentes órganos del Estado, Consejo de Participación Ciudadana, Consejo Electoral, Justicia, Fiscalía, etc. Y por último, mandar a la cárcel a todos estos ladrones, a todos estos delincuentes que han cometido robos de los dineros del pueblo, que han cometido actos criminales. Estamos viendo lo que el Ecuador soporta, el sicariato diario, todos los días están matando gente en todo lado. Esto ya no puede seguir así. Necesitamos un Ecuador de seguridad, de paz, de trabajo, de prosperidad. Esto no lo han dado los gobiernos, no lo ha dado la partidocracia, ya fracasaron, ya váyanse, hay que votarlos. Esto solamente lo puede dar el pueblo ecuatoriano a través de las propuestas que estoy realizando en este momento y que por lo tanto, insisto, vamos a tener esta reunión el 18 de septiembre para unificar ideas y acciones y avanzar en esta perspectiva en beneficio del pueblo y de la patria. El mandatario nos queda debiendo, sobre todo, le pregunto, don Jorge. Totalmente en deuda, totalmente. Este señor le cayó la presidencia oscuramente. ¿Y podría ganar o no? Todavía, le pregunto. Yo creo que no. ¿Estaría consolidado, acodado, apuntalado para ganar la presidencia de nuevo? Ya no puede ser candidato porque ya expliqué que no cumplió con esa disposición de ir a registrarse en el Consejo Electoral. Ya pero no usted puede sabe cómo es el Consejo Nacional Electoral. Simplemente, don Jorge. Y si acaso Letra muerta en el Ecuador. Si acaso el Consejo Electoral comete esa barbaridad de registrar esa candidatura y la del señor Croce, estarían limitando, estarían determinando la nulidad de todas las elecciones y nos dan más razones al voto nulo. Más razones, señores. Porque además de esto hay que tomar en cuenta que si acaso él presenta la documentación, como lo ha anunciado, tiene que presentar conjuntamente con su licencia de la Presidencia de la República al momento del registro de su candidatura. No es el momento en que comienzan las elecciones en enero, no señores,
que es ahora, en septiembre o octubre, tiene que presentar la excusa de la presidencia de la República, lo cual va a ser una verdadera bomba política, porque ya sabemos los conflictos que tiene con la vicepresidenta, que la tiene desterrada, pues allá en ese campo de batalla que se llama Israel, buscando, esperando que ojalá le pase algo para que no regrese. Entonces, miren, es terrible. El pueblo tiene que tomar cartas en el asunto, ya no podemos seguir a la cola de los verdugos. Tenemos que levantar cabeza y ponernos a la cabeza de los destinos del pueblo y de la patria, no queda otro. Y esa expresión es voto nulo a todos los binomios, a todas las listas y convocatoria inmediata de la Asamblea Constituyente del Pueblo para el nuevo Ecuador que merecemos. Muchas gracias realmente por la oportunidad, don Jorge. Gracias a usted.